Cuando la mente despierta en la oscuridad, no lo hace con un estallido, sino con un murmullo casi imperceptible, como si un hilo de conciencia antiguo se deslizara por dentro de la piel sin pedir permiso. Es un instante frágil, casi secreto, en el que sientes que algo te observa desde un rincón invisible de tu propio interior. No sabes cómo explicarlo, pero sabes que está ahí. Ese primer roce con la parte más profunda de ti mismo es siempre inquietante, porque llega cuando menos lo esperas, quizá en una madrugada silenciosa, quizá en medio del ruido cotidiano, y te obliga a detenerte aunque nadie te vea, aunque nadie entienda que acabas de cruzar un límite invisible. Steiner decía que el verdadero despertar no ocurre en la razón, sino en un choque entre la mente que empieza a sentir y el corazón que empieza a pensar. Y ese choque no es pacífico, es una fricción lenta, un crujido interior como si una puerta vieja se abriera hacia una habitación prohibida. Lo sientes primero como un peso detrás de los ojos, un frío repentino en la nuca, una tensión que vibra en el centro del pecho. Después llega el pensamiento extraño, uno que no se siente como tuyo, uno que parece provenir de un lugar más hondo que tu memoria. En ese momento comprendes que algo se ha activado, que algo te llama, que algo quiere ser visto, aunque tú aún no estés preparado. Piensa en la escena. La habitación está a oscuras, solo entra una línea de luz tenue por debajo de la puerta. El aire tiene un olor metálico, como si una tormenta estuviera formándose en algún plano oculto. Tu respiración es lenta, casi silenciosa, pero hay un latido insistente que golpea desde dentro, marcando un ritmo que no coincide con tu calma aparente. Y mientras ese latido resuena, una idea se abre paso. Quizá no estás solo dentro de ti mismo, quizá nunca lo estuviste. En psicología profunda se habla de la aparición del testigo interior, una conciencia que observa antes de que tú pienses, que evalúa antes de que tú decidas y que a veces revela verdades que preferirías no conocer. No es una alucinación ni una fantasía mística. Estudios modernos de neurociencia han mostrado que existen microprocesos cognitivos que se adelantan a nuestras decisiones conscientes por milisegundos, pero eso solo explica la superficie. Steiner afirmaba que detrás de esa anticipación hay un movimiento espiritual, un flujo invisible que conecta la mente individual con campos sutiles de información. Y si eliges ignorar esa conexión, la mente despertará igual, aunque sea a través del miedo. La tensión aumenta porque el despertar interior nunca llega solo. Aparece acompañado de una sombra sutil que se mueve como un reflejo que no encaja con tu rostro. Entras a un pasillo y por un instante sientes que ya has estado allí, pero no en esta vida cotidiana, sino en una versión más antigua de ti, una versión que parece caminar detrás de tu hombro. Hay quienes lo describen como déjà vu, pero otros saben que no es eso. Es un eco del alma, un recordatorio de que hay partes tuyas que saben demasiado. Y cuando ese eco se vuelve constante, la mente empieza a cruzar fronteras peligrosas. Te hace recordar emociones que no querías sentir. Te muestra escenas que preferías olvidar. Te obliga a mirar un espejo que ya no refleja quién creías ser. Los místicos antiguos decían que la mente es un animal nocturno, silencioso, paciente y extremadamente sensible a cada vibración emocional. Cuando la mente despierta, ese animal abre los ojos, te estudia, te mide, te confronta con una intensidad que asusta. Y en ese instante, el corazón comienza a reaccionar, no con ternura, sino con un estremecimiento profundo, como si de pronto reconociera algo que llevaba años intentando ocultar. Es allí donde ocurre la verdadera grieta. El corazón piensa, la mente siente, y la identidad se vuelve un territorio inestable. Entonces llegan las preguntas peligrosas. ¿Por qué siento esto ahora? ¿Qué parte de mí está hablando? ¿Soy yo el que piensa o soy el pensado? No hay respuesta fácil, solo un silencio espeso que vibra. Un silencio que parece observarte, y mientras ese silencio se expande, algo queda claro: no puedes retroceder. La mente ya despertó, el corazón ya escuchó, y a partir de este instante, nada volverá a ser tan simple como antes. Dicen que el corazón es solo un músculo, un motor biológico encargado de empujar sangre por un cuerpo que envejece sin pedir permiso. Pero eso es lo que dice la superficie del mundo, la parte que cree que la realidad termina donde termina la piel. Steiner, en cambio, afirmaba que el corazón es un órgano de percepción, un ojo oculto que ve más allá de lo que una mente apurada es capaz de comprender. Y es aquí donde la historia se vuelve inquietante, porque cuando el corazón empieza a ver, uno ya no puede esconderse detrás de la lógica, ni del cinismo, ni del ruido cotidiano que usamos como escudo. Todo comienza con una sensación mínima, una vibración sutil que no pertenece al pulso físico. Es como si el pecho se expandiera 1 milímetro más de lo normal, como si una fuerza invisible empujara desde adentro para abrir un espacio nuevo. A veces, esa apertura se siente como un calor inesperado. Otras, como un vacío que absorbe el aire.
y en los momentos más peligrosos se siente como si alguien tocara desde dentro, como si golpeara suavemente para avisarte que ha despertado. Imagina este escenario. Una persona camina por una calle silenciosa al anochecer. Todavía hay luz, pero es una luz moribunda, delgada, que apenas toca las paredes antiguas. De pronto, siente un peso en el centro del pecho. No un dolor, sino algo parecido a un llamado. Se detiene, mira a su alrededor. Nada. Pero el corazón late de un modo distinto, como si siguiera un ritmo que no pertenece al mundo exterior. Esta persona intenta ignorarlo. Respira hondo. Sigue caminando, pero el ritmo la persigue. La envuelve, le habla sin palabras. Así comienzan muchas historias de despertar cardíaco. No con romance, no con belleza, sino con inquietud. Porque cuando el corazón se convierte en un órgano de visión espiritual, la primera cosa que ve es la sombra. En psicología profunda existen registros fascinantes de pacientes que describen sensaciones preconscientes en el pecho antes de atravesar rupturas internas importantes. Pero lo que la ciencia moderna llama intuición emocional, Steiner lo llamaba resonancia espiritual. Neuralmente, sabemos que el corazón tiene su propio sistema de neuronas, una red que procesa información incluso antes de llegar al cerebro. Pero este dato, aunque impresionante, no toca el núcleo del misterio. Lo inquietante es lo que ocurre después. La información que el corazón procesa no siempre coincide con la historia que la mente quiere contar. Y ese desacuerdo abre una grieta peligrosa. Porque cuando la mente dice, estoy bien, pero el corazón responde con un estremecimiento oscuro. La verdad interior empieza a filtrarse como agua a través de una pared desgastada. Existe un relato antiguo sobre un monje que decía que el corazón podía ver demonios antes de que ellos tomaran forma. Demonios internos, no criaturas externas, fuerzas de autoengaño, emociones reprimidas, deseos deformados por el miedo. Según él, cuando uno caminaba hacia una decisión equivocada, el corazón no dolía. Ardía. Cuando uno mentía, el corazón no latía, temblaba. Y cuando uno se alejaba de su verdad, el corazón no callaba, gritaba desde dentro, a veces en sueños, a veces en silencios, a veces en esos repentinos ataques de ansiedad que no tienen causa aparente. En el fondo, el corazón nunca guarda silencio por accidente. La modernidad habla de coherencia cardíaca, un estado donde el corazón y el cerebro entran en un ritmo sincrónico que estabiliza la emoción y fortalece la percepción. Pero Steiner iría más lejos. Para él, esta sincronía no era solo biológica, era espiritual. Era una alianza entre dos inteligencias diferentes, la inteligencia cálida del corazón y la inteligencia fría de la mente. Cuando ambas trabajan juntas, la existencia se vuelve clara, casi luminosa, pero cuando se separan, cuando una corre y la otra se queda atrás, comienza el caos psicológico, el desorden emocional, la sombra que se infiltra como un veneno lento. El corazón que piensa no ofrece respuestas, sino advertencias. Lo hace a través de escenas breves. Un sueño que te despierta sudando, un olor antiguo que aparece sin explicación, un recuerdo que regresa como una película quemada por el tiempo. Y cada una de estas escenas es una señal de que algo se mueve en el fondo del alma, una señal de que el corazón ha visto una verdad que la mente aún no quiere mirar. Hay quienes sienten este despertar como un peso insoportable, como si llevaran dentro un animal inquieto. Hay quienes lo sienten como una luz repentina, un destello que ilumina rincones olvidados de la memoria. Y hay quienes lo sienten como un peligro, como si el corazón se adelantara a una tragedia que todavía no ha ocurrido. Algunos lo llaman ansiedad, otros lo llaman intuición, pero los antiguos lo llamaban visión interior, visión espiritual. Y ninguno de ellos se equivocaba, porque el corazón, cuando decide ver, ve demasiado, y cuando decide hablar, no hay mente capaz de silenciarlo. En ese espacio de tensión, entre el latido que revela y la mente que duda, la vida interior cambia para siempre. Y es allí, justo allí, donde la historia del corazón, como órgano de visión, comienza a escalar hacia su peligro más profundo, hacia el territorio donde la verdad ya no puede ser ignorada sin un precio. Hay historias que no comienzan con un grito, sino con un susurro que nadie quiere reconocer. La del hombre que escuchaba su propio silencio es una de ellas. Lo llamaremos simplemente él, no por misterio artificial, sino porque podría ser cualquiera. Un profesor, un padre, un desconocido que cruza la calle sin mirar, alguien que pasa desapercibido hasta que la mente decide derrumbarle el mundo interior. Su historia empieza en un consultorio pequeño, iluminado por una lámpara tenue cuyo círculo de luz parecía más un interrogatorio que un tratamiento psicológico. Jung habría tomado nota de cada detalle: el temblor en las manos, el parpadeo demasiado lento, el modo en que sus hombros parecían sostener un peso que no pertenecía a esta época. Él se sentó en la silla de cuero y dijo algo que congeló el aire de la habitación. «Doctor, el silencio me habla».
A primera vista parecía una frase poética, pero su voz no tenía nada de poesía. Era plana, árida, como si hubiera cruzado un desierto emocional y regresado sin agua, sin palabras y sin rostro propio. Jung habría entendido de inmediato que no se trataba de un episodio psicótico. Era algo mucho más sutil, más profundo, más peligroso. No era un ruido externo, ni una alucinación. Era la conciencia emergiendo desde las capas más viejas del inconsciente, golpeando como un puño lento desde el interior del pecho. Él relató que todo empezó una noche de invierno. Despertó sin razón aparente y notó que había un silencio distinto en la casa. Un silencio espeso, casi táctil, como si lo envolviera una manta fría. Y dentro de ese silencio, un ritmo suave, irregular, parecido a una respiración que no era la suya. Se levantó, caminó por el pasillo y sintió el suelo vibrar levemente, como si alguien caminara detrás de él. Pero al voltear no vio nada, solo una sombra larga, deformada, proyectada por la luz que venía de la calle. Lo que describió después era aún más inquietante. Dijo que, mientras avanzaba, el silencio se hacía más fuerte, como si tuviera densidad, como si lo empujara hacia adentro de su propia mente. A medida que se acercaba a la ventana, comenzó a sentir que su corazón golpeaba con un ritmo extraño, un latido que no coincidía con su respiración, un latido que parecía formar palabras sin sonido. En ese momento, comprendió que el silencio no estaba en la casa, estaba dentro de él. Algo antiguo, algo reprimido, algo que había decidido despertar, y ese despertar lo perseguía como una sombra que ya no respetaba los límites entre pensamiento y realidad. Jung habría interpretado esto como la irrupción de un arquetipo, una figura interna reclamando existencia. Pero las sensaciones del paciente no podían ser reducidas a teoría. Él dijo que desde esa noche el silencio tenía olor, textura y temperatura. A veces olía a madera húmeda, como si estuviera en una cabaña olvidada por los años. Otras veces olía a hierro, como si hubiera sangre en algún lugar del recuerdo. La textura era similar a la de un paño grueso y áspero, como si envolviera su cabeza desde dentro, y la temperatura cambiaba sin aviso. Un frío intenso que se transformaba en un calor sofocante que lo obligaba a abrir las ventanas aún cuando el mundo afuera estaba helado. El silencio se había convertido en un visitante que no abandonaba la casa. Años después, neurocientíficos estudiarían casos de percepciones internas extremas, explicando que el cerebro puede activar redes sensoriales sin estímulos externos, reproduciendo olores, temperaturas y sonidos inexistentes. Pero estas explicaciones, aunque útiles, ignoran la dimensión espiritual que Steiner consideraba esencial. Él decía que cuando la mente es invadida por su propio silencio, es porque una verdad reprimida está ascendiendo como humo desde el fondo del alma. El silencio que él escuchaba no era neurológico, era simbólico, era una llamada. El clímax de su relato ocurrió una tarde nublada. Él estaba en su estudio, rodeado de libros que no tenía fuerzas para leer. Afuera, el cielo estaba gris, cargado de una luz sin alma. De pronto, sintió que el silencio crecía como una ola enorme. Las paredes parecían acercarse, los objetos se volvió borrosos, y el corazón empezó a latir con un ritmo completamente distinto del habitual. No era un latido humano, era más lento, más profundo, como si perteneciera a otra criatura, a otro tiempo. Él se llevó la mano al pecho, y allí sintió algo que lo hizo caer de rodillas. El latido formaba un patrón, un código, una frase silenciosa que reconoció sin haberla aprendido jamás. Era una verdad sobre sí mismo que llevaba años evitando. Ese fue el momento en que se quebró. El silencio habló, y lo que dijo no fue un mensaje, sino una revelación. La sombra que había ignorado durante toda su vida estaba viva, despierta, observándolo con una paciencia inhumana. Y desde ese día, él entendió que no se trataba de un ruido interior, sino de un viejo guardián espiritual intentando arrastrarlo hacia un territorio que pocos sobreviven. La historia del hombre que escuchaba su propio silencio no es un caso aislado. Es un espejo oscuro donde cualquiera podría verse reflejado, porque todos tenemos un silencio que espera el momento de hablar, y cuando decide hacerlo, lo hace así, sin piedad. La neurociencia moderna intenta explicar la conciencia como si fuera una maquinaria precisa, un conjunto de impulsos eléctricos que se encienden y apagan dentro de una caja húmeda encerrada en el cráneo. Pero cuando uno mira de cerca, cuando se sumerge en los estudios más recientes, el mapa ya no parece tan confiable. Hay huecos, vacíos, zonas de oscuridad que ni los microscopios ni los algoritmos logran iluminar. Steiner habría sonreído ante esto. Él sabía que el cerebro solo revela lo que permite el alma, y que lo esencial siempre se mueve en ese espacio secreto donde la ciencia aún no tiene lenguaje. La verdadera grieta aparece cuando la neurociencia confirma, sin querer, fragmentos de lo que la sabiduría espiritual ya decía hace un siglo. Uno de los descubrimientos más inquietantes es el de la anticipación neuronal. El cerebro toma decisiones milisegundos antes de que la conciencia se dé cuenta.
Esto significa que no pensamos antes de actuar, sino que actuamos antes de saber que pensamos. La ciencia lo presenta como curiosidad, pero en realidad es una puerta abierta a un abismo psicológico. ¿Quién piensa entonces? ¿Quién decide? ¿De dónde surge el primer impulso si no somos nosotros? Steiner hablaría aquí del yo superior, esa inteligencia silenciosa que observa desde un plano más profundo y permite que la mente racional se atribuya un mérito que no le pertenece. Los investigadores también encontraron un fenómeno extraño. Cuando las personas intentan mentirse a sí mismas, el cerebro registra una descoordinación entre regiones emocionales y regiones cognitivas. Es como un deslizamiento interno, una fractura momentánea en la que dos verdades luchan por dominar la conciencia. Lo llaman disonancia emocional. Steiner lo llamaría sombra. La sombra no es un monstruo externo, es la parte de nosotros que conocemos y negamos, la que se queda esperando en rincones oscuros hasta que la mente baja la guardia. Y lo más fascinante es que esta sombra se manifiesta en el cuerpo antes que en el pensamiento. Un estudio en la Universidad de Nueva York mostró que el corazón detecta amenazas o engaños segundos antes de que la mente racional los identifique. Es decir, el órgano que supuestamente solo bombea sangre percibe realidades invisibles. El corazón responde antes, se acelera, se contrae, envía señales al cerebro. Y entonces, la neurociencia se ve obligada a admitir que existe una forma de inteligencia anterior a la cognitiva. Steiner explicaba esta anticipación como una resonancia espiritual. El corazón recoge vibraciones del mundo interior, como un péndulo que se mueve según fuerzas invisibles, y cuando este campo interior se perturba, la mente se confunde, titubea, pierde coherencia. Lo inquietante es que la modernidad interpreta estos fenómenos como errores del sistema, como mecanismos primitivos destinados a la supervivencia. Pero la visión espiritual reconoce en ellos una advertencia, un eco, un mensaje cifrado. Cuando la mente no escucha ese mensaje, la psique empieza a quebrarse. El cerebro responde con síntomas, ansiedad, insomnio, patrones repetitivos que la persona no logra controlar. Cada síntoma es una grieta, cada grieta un recordatorio. Imagina a una mujer que durante meses sufre una sensación de tensión en el pecho cada vez que entra en su casa. No hay peligro visible, el ambiente es tranquilo. Pero cada vez que cruza la puerta, el corazón lanza una señal que ella ignora. Finalmente, durante una sesión de terapia, comienza a llorar sin comprender por qué. Semanas después, recuerda un detalle que su mente había enterrado. Una discusión violenta escuchada en su infancia, un sonido que quedó grabado en la memoria corporal, pero no en la memoria consciente. La neurociencia lo llamaría memoria implícita. Steiner lo llamaría conocimiento del alma. El cerebro registra traumas, emociones reprimidas y verdades ocultas en capas profundas que no emergen con facilidad. Lo hace a través de patrones eléctricos que cambian según la intensidad del conflicto interno. Y cuando la persona intenta vivir como si nada ocurriera, estos patrones se transforman en sombras cognitivas, pensamientos intrusivos, miedos sin origen, sensaciones que no encajan con la realidad externa. La ciencia observa, pero no interpreta. Steiner interpretaba antes de observar. Otro fenómeno sorprendente es la activación de la corteza prefrontal cuando una persona miente hacia afuera, pero la activación del sistema límbico cuando se miente hacia adentro. Mentirse a uno mismo es más doloroso, más desgarrador, más destructivo. El cerebro consume más energía intentando sostener una máscara interna que una externa. Esto significa que la psique se desgasta a una velocidad brutal cuando intenta ocultar una verdad emocional, y ese desgaste no es metafórico, es físico. Se puede medir, se puede ver en escáneres. Lo que la ciencia moderna llama inconsistencia neural, Steiner lo describía como la ruptura del puente entre mente y corazón. Cuando ambas inteligencias dejan de trabajar juntas, nace la sombra que distorsiona la percepción. Y es allí donde la persona empieza a ver el mundo como un laberinto que se cierra, como un espejo oscurecido, como un paisaje interior que pierde profundidad. No es enfermedad, es desconexión, y toda desconexión atrae peligro. En el fondo, la neurociencia solo está dibujando con precisión lo que la espiritualidad ya había pintado con símbolos, que la mente no es un órgano aislado, que no controla nada sola, que no es la reina del cuerpo. La mente es una intérprete, una traductora, una voz que intenta comprender las fuerzas que la preceden. Cuando la ciencia se acerca demasiado a ese límite, aparece un silencio extraño en los laboratorios, un silencio parecido al que precede a las revelaciones. Ese silencio, Steiner lo habría reconocido al instante, porque es el silencio que surge cuando el abismo empieza a mirar de vuelta. Desde tiempos remotos, el ser humano ha intentado descifrar el corazón no como un órgano, sino como un símbolo que atraviesa culturas, mitologías, religiones y doctrinas esotéricas. Antes de que la medicina lo abriera con bisturí,
Ya se sabía que allí habitaba algo más que sangre y latido. Los egipcios lo pesaban después de la muerte para juzgar el alma. Los griegos lo asociaban al daimon, esa fuerza interior que guía sin ser vista. En el cristianismo místico aparece como un fuego que no quema, como una llama silenciosa que revela la verdad a quien tiene el valor de descender a su propio abismo. Y en las enseñanzas que Steiner analiza, el corazón es una puerta que no se abre hacia afuera sino hacia adentro, hacia un territorio donde el tiempo no sigue reglas lineales y donde los recuerdos no pertenecen solo a un individuo, sino a generaciones completas. La sabiduría ancestral siempre repitió que el corazón no piensa como la mente, pero piensa, no razona, pero sabe. Y ese saber antiguo se manifiesta como un temblor, un presentimiento, una certeza que nadie te enseñó y sin embargo reconoces. Muchos lo llaman intuición, pero esa palabra es demasiado débil para lo que realmente ocurre. En realidad es un lenguaje olvidado, un lenguaje hecho de ritmos, imágenes internas, símbolos que se deslizan por debajo de la conciencia como serpientes luminosas. Cuando este lenguaje despierta, la persona empieza a percibir señales que antes pasaban desapercibidas, un gesto repetido, una mirada que oculta miedo, un silencio que pesa más que cualquier palabra. El corazón ve estas cosas porque no observa la forma exterior, sino la vibración detrás de la forma. En varias tradiciones orientales se habla del Hridaya, el corazón espiritual, que no es un punto físico, sino un centro energético donde convergen memoria, percepción y destino. Allí se almacenan verdades que la mente bloquea porque teme su intensidad. Allí se guardan también heridas antiguas, traumas heredados, dolores que no pertenecen únicamente a la vida presente. Las constelaciones familiares modernas han confirmado que ciertos patrones emocionales atraviesan generaciones como si fueran sombras que se niegan a morir. La mente no distingue su origen, el corazón sí. Y cuando el corazón despierta, empieza a pulsar con un eco que no pertenece al individuo, sino a un linaje. Steiner hablaba de esto como una resonancia arquetípica, un fenómeno en el que la persona se vuelve capaz de percibir los movimientos del alma del mundo. Este concepto parece poético hasta que uno experimenta la sensación. Es como caminar por una calle desconocida y sentir que ya estuviste allí, como mirar a un desconocido y percibir un dolor que no te pertenece, como oír un nombre por primera vez y sentir que lo reconoces desde hace siglos. La mente buscará explicaciones racionales, pero el corazón sabe que ese reconocimiento no viene de esta vida, viene de otra profundidad. El corazón antiguo aparece también en historias mitológicas. En la tradición celta se decía que el héroe solo se convertía en héroe cuando su corazón despertaba, lo que no significaba fuerza o valentía, sino la capacidad de escuchar las voces del otro mundo. En la India, los sabios enseñaban que el corazón podía ser un espejo donde se reflejaba el mundo verdadero, ese que no se distorsiona con deseos ni miedos. En la filosofía cristiana primitiva se afirmaba que el corazón ve a Dios, una frase que Steiner interpretaba no en sentido religioso dogmático, sino como referencia a un estado de percepción más allá de lo sensorial. La neurocardiología moderna, sin querer, ha confirmado una parte de este misterio. Descubrió que el corazón posee más de 40.000 neuronas capaces de procesar información compleja, emitir señales propias y comunicarse con el cerebro como si fuera un segundo centro de inteligencia. Es decir, el corazón piensa a su manera. No produce pensamientos articulados, sino patrones de significado, impulsos que modifican la percepción, la memoria y la interpretación del mundo. La mente interpreta estos impulsos como emociones, pero no lo son. Son mensajes, mensajes antiguos. Mensajes que vienen del mismo lugar donde habitan los mitos. La sabiduría espiritual afirma que cuando el corazón comienza a enviar estos mensajes, el individuo entra en un estado vulnerable. No porque el corazón sea frágil, sino porque la mente teme lo que no controla. La mente intenta rápidamente producir explicaciones, justificar sensaciones, encerrar símbolos en palabras, pero el corazón rechaza este encierro. Cuanto más intenta la mente racionalizar, más inquieto se vuelve el pecho, más densos los sueños, más intensos los silencios, porque el corazón antiguo está intentando revelar un secreto. Siempre hay un secreto detrás de su despertar. Puede ser una verdad reprimida, un conflicto que se evitó durante años, una emoción heredada que nunca fue llorada, o un llamado espiritual que la persona ha ignorado durante toda su vida. Y aquí se encuentra el peligro. Cuando el corazón empieza a ver y la mente se niega a acompañarlo, la psique se parte en dos. El individuo siente una fuerza que lo empuja hacia un camino interior, mientras otra fuerza lo arrastra hacia la comodidad de la ignorancia. Este tironeo es lo que muchas tradiciones describen como noche oscura del alma, un periodo en el que la persona enfrenta no demonios externos, sino los propios símbolos que intentó enterrar. Cuando esto ocurre, los sueños se vuelven más vívidos, los silencios toman forma. Las emociones reprimidas se manifiestan como escenas completas dentro de la mente. En ese estado,
Lo ancestral surge como un guía y también como un juez. El corazón se convierte en un espejo antiguo donde aparecen rostros, memorias, advertencias, y cuanto más uno se atreve a mirar dentro de ese espejo, más claro se vuelve que la vida cotidiana es apenas una capa superficial sobre un océano de significados invisibles. Es allí donde el individuo empieza a comprender que el corazón no es un órgano, es una puerta que siempre estuvo allí, esperando el momento exacto en que la mente estuviera lo suficientemente quebrada como para atreverse a abrirla. Hay señales que no llegan como advertencias claras, sino como perturbaciones mínimas que el cuerpo registra antes de que la mente acepte que algo está mal. Son señales silenciosas, casi invisibles, que se deslizan por la vida cotidiana y se esconden detrás de gestos aparentemente inocentes. Steiner decía que el peligro espiritual nunca golpea la puerta de frente. Se insinúa como una corriente fría que atraviesa la habitación, como un pensamiento que no debería estar allí, como una emoción que aparece sin motivo. Y cuando esas señales empiezan a repetirse, es porque el alma está tratando de hablar o de alertar. La primera señal suele ser un cansancio extraño, no físico, sino existencial. Te levantas por la mañana y algo dentro de ti pesa como si hubieras estado caminando toda la noche en un sueño que no recuerdas. No es fatiga común, es un agotamiento que no se va con descanso. El corazón late de forma más densa, como si su ritmo cargara un mensaje que no logras decodificar. Caminas por la casa, miras el espejo y sientes que tus ojos guardan una sombra que no reconozco. No sabes cuándo apareció, no sabes qué significa. Esta sombra pequeña, apenas perceptible, es el primer aviso. Luego viene otra señal más inquietante. Una incomodidad sutil con lugares que antes eran seguros. Puede ser tu propia habitación, la sala donde siempre te sentiste tranquilo, el camino conocido hacia el trabajo. De pronto algo ya no encaja, la atmósfera cambia, el aire parece más pesado, el silencio se vuelve más profundo de lo que debería. Y esa sensación de extrañeza no desaparece, al contrario, regresa cada vez que intentas ignorarla. La mente la llama estrés, el cuerpo la llama advertencia, y el corazón la siente como una vibración distinta, como un tambor lejano que se acerca. Esta incomodidad es una señal de que el alma está detectando una fractura interior, una grieta que todavía no aceptas. La tercera señal suele manifestarse en los sueños. Aparecen imágenes que no comprendes, escenas que parecen sacadas de otra vida, figuras que observan en silencio. No necesariamente son pesadillas, a veces son solo fragmentos. La puerta entreabierta de una casa desconocida, un pasillo interminable, un niño que te mira sin parpadear, una luz que se enciende sin tener fuente. Los antiguos decían que cuando el corazón empieza a despertar, los sueños se vuelven espejos. Espejos que muestran partes de ti que no sabías que existían. Y cuanto más ignoras estas imágenes, más intensas se vuelven, más vívidas, más insistentes. Otra señal aparece en el cuerpo, pequeños escalofríos sin causa aparente. No un frío común, sino un estremecimiento que se siente como si una presencia invisible pasara detrás de ti. A veces ocurre cuando estás solo, otras cuando vas caminando entre personas. Es tan rápido que podrías creer que lo imaginaste, pero si se repite, no lo es. El escalofrío es una respuesta del sistema nervioso a una disonancia emocional interna. Cuando el corazón detecta una verdad que la mente no quiere admitir, el cuerpo reacciona como si hubiera un peligro real, y esa reacción no miente. Las señales también pueden aparecer como microacciones. Dejar de mirar a alguien a los ojos sin saber por qué, evitar un lugar sin motivo, sentir una punzada en el pecho al escuchar cierto nombre, experimentar un silencio incómodo en medio de una conversación banal. La mente dice casualidad, el alma dice alerta. Steiner afirmaba que el corazón percibe vibraciones que la razón todavía no puede leer. Cuando algo o alguien altera esa vibración, el corazón lo detecta antes de que la conciencia pueda formularlo, y ese registro temprano se expresa como incomodidad, como duda, como presentimiento. Hay señales más duras, más profundas, que aparecen cuando el conflicto interior lleva demasiado tiempo negándose. Una de ellas es la sensación de desdoblamiento emocional. No llegas a sentirte fuera de ti, pero experimentas la vida como si la observaras desde una distancia mínima, 1 centímetro entre tu yo real y tu yo cotidiano. Esta separación sutil es peligrosa. Es el preludio de la desconexión, el punto donde la sombra comienza a ocupar espacios que antes pertenecían a la identidad. Es como si caminaras detrás de ti mismo, siguiendo tus pasos, sin tener certeza de cuál de los dos está realmente despierto. Otra señal es el silencio que cambia de temperatura. Parece absurdo, pero muchos lo sienten. Estás en un cuarto tranquilo, sin ruidos, y de pronto el silencio se vuelve frío o caliente, como si respirara, como si estuviera vivo. La mente no tiene explicaciones para esto, pero el corazón lo entiende. Sabe que el silencio es el lenguaje de lo no dicho, de lo reprimido, de lo que exige salir a la superficie. Cuando el silencio cambia,
es porque algo dentro de ti está intentando abrirse paso. La señal final, la más intensa, es la impresión de ser observado por algo interno. No una entidad externa, no un fantasma, sino una parte de ti que despierta, una parte antigua, profunda, que observa con paciencia, esperando que reconozcas su presencia. Es una sensación que paraliza, que hace que el pecho se contraiga y que la mente se quede en blanco por un segundo. No es miedo, es reconocimiento. Reconocimiento de que ya no estás solo dentro de ti mismo, de que la sombra interior se ha acercado lo suficiente como para mirarte a los ojos desde el fondo de tu propio corazón. Estas señales no vienen para asustar, vienen para avisar, para advertir que la mente y el corazón están dejando de caminar juntos. Y cuando eso ocurre, la realidad comienza a distorsionarse. No porque el mundo cambie, sino porque tú estás a punto de cruzar un umbral del que pocos regresan intactos. Los fenómenos psicológicos no aparecen de golpe. Nunca llegan como un monstruo evidente, nunca entran por la puerta principal. Se deslizan, se filtran, se forman en capas tan delgadas que la mente no nota la primera fisura. Steiner decía que toda fractura interior tiene etapas, y que quien aprende a reconocerlas puede evitar el colapso total. Pero quien no las ve, quien ignora las pequeñas grietas, termina cayendo en un abismo que no perdona. La primera etapa es siempre suave, casi delicada, una sensación sutil de desarmonía. No es miedo ni tristeza, sino un ligero desplazamiento interno, como cuando una mesa cojea por 1 milímetro apenas. Algo en tu interior se mueve, cambia de ángulo, pierde equilibrio. Es el inicio silencioso del desajuste entre mente y corazón. Cuando el pensamiento empieza a desconectarse del sentimiento, y ambos se vuelven cuerpos celestes que orbitan sin encontrarse. La segunda etapa llega como un eco emocional. No es un pensamiento intrusivo todavía, pero sí un reflejo que no coincide con lo que vives. Te sorprendes reaccionando de manera exagerada a cosas mínimas. Una palabra común te irrita, un gesto cotidiano te incomoda, una conversación trivial te deja con un peso extraño en el pecho. Este eco es la sombra anunciando su presencia. La mente lo interpreta como estrés, el corazón lo interpreta como ruptura, y en esa diferencia comienza la escalada. La tercera etapa es la distorsión de la memoria emocional. Empiezas a recordar episodios con un filtro más oscuro, como si la sombra estuviera reescribiendo tus recuerdos para alinearlos con su narrativa. Un momento feliz se vuelve borroso, una conversación queda teñida de sospecha. Una decisión del pasado empieza a doler como si fuera una herida reciente. El corazón late más rápido, la mente intenta justificarlo, pero entre ambos surge un tercer elemento, la sombra interior que organiza las emociones como un director que prepara un escenario para su entrada final. La cuarta etapa es la invasión del sueño. Aquí la tensión escala dramáticamente. Las imágenes se vuelven más vivas, más simbólicas, más insistentes. Aparecen figuras sin rostro, pasillos interminables, manos que tocan desde el vacío, puertas que se abren solas. No son pesadillas tradicionales. Son representaciones del conflicto interno que intenta salir a la superficie. En esta fase, muchos sienten que duermen con una presencia a su lado, no física, sino interior, como si una parte reprimida de ellos mismos se sentara en el borde de la cama para observarlos. El alma sabe que algo está cambiando, el cuerpo también. La quinta etapa es la separación emocional. Aquí la persona empieza a vivir como si fuera dos, un yo cotidiano, funcional, que sonríe, trabaja, conversa, y un yo subterráneo, silencioso, que observa desde dentro, evaluando cada gesto, cada palabra, cada mentira que se dice para mantener la normalidad. Este desdoblamiento no es un trastorno clínico, sino un símbolo profundo de la ruptura psicoespiritual. La mente va por un lado, el corazón por otro, y la sombra llena el espacio entre ambos. La sexta etapa es el desbordamiento. Aquí el conflicto interno se vuelve demasiado grande para mantenerse oculto. Surgen ataques de ansiedad, sensaciones de vacío, impulsos inexplicables de llorar o de huir. La persona siente que algo la persigue, no desde fuera, sino desde dentro, como una ola que crece sin detenerse. La sombra exige reconocimiento, quiere ocupar su lugar, y cuando no se le escucha, empuja con más fuerza. El cuerpo reacciona, palpitaciones, temblores, opresión en el pecho. La mente colapsa, pensamientos oscuros, dudas existenciales, miedo a la propia profundidad. La séptima etapa es la implosión simbólica. Aquí las imágenes internas se vuelven tan intensas que afectan la percepción del mundo externo. Sombras que antes estaban solo en sueños aparecen en la vida despierta como distorsiones fugaces. Un movimiento en el borde de la visión, un silencio que pesa demasiado, una sensación de ser observado por un rincón vacío. No son alucinaciones, son filtraciones. Filtraciones del inconsciente intentando romper la barrera. Steiner decía que este es el punto en el que el alma exige transformación. Si la persona resiste, sufre. Si enfrenta, renace. La octava etapa es la confrontación.
Aquí ya no hay escapatoria. La sombra se presenta con claridad, no como un monstruo externo, sino como un rostro interno que se parece demasiado al tuyo. Un rostro hecho de tus culpas, tus miedos, tus deseos enterrados. La persona siente que está siendo arrastrada hacia un abismo emocional, pero también percibe un extraño alivio, como si finalmente estuviera viendo la verdad que evitó durante toda su vida. Esta es la etapa donde muchos buscan ayuda, otros se esconden y algunos se rinden, pero los que siguen adelante descubren que la sombra no vino para destruir, sino para reclamar su lugar legítimo en la psique. La novena etapa es la integración dolorosa. La mente y el corazón empiezan a reconocerse de nuevo, pero no como antes. Algo cambió, algo se quebró. Aquí se siente el dolor más profundo, no el miedo, sino la lucidez. La claridad quema, revela, expone. La persona empieza a entender por qué ignoró señales, por qué repitió patrones, por qué su corazón sabía antes que su conciencia. La sombra, ya vista y reconocida, deja de gritar. Y el silencio vuelve a aparecer, pero con otro tono. Un silencio más limpio, más honesto. La última etapa, la 10ª, es la transformación. No es iluminación, no es paz. Es supervivencia. Es el momento en que la mente y el corazón vuelven a caminar juntos, pero con cicatrices que nunca desaparecerán. La persona no vuelve a ser como era. No puede, porque atravesó su propio laberinto, vio su propio monstruo, escuchó su propia verdad, y quien vuelve de ese viaje lleva en los ojos la profundidad de un abismo que ahora conoce su nombre. Así evolucionan los peligros psicológicos, desde un susurro hasta un colapso, desde una sombra tenue hasta una presencia total. Y en cada etapa, el alma observa, esperando el momento en que finalmente decidas escuchar. Cuando un conflicto interior se vuelve demasiado intenso, no se queda encerrado en un solo individuo. Se expande, se filtra, se derrama hacia los demás como un humo invisible que altera la percepción colectiva. La sombra personal, cuando no es reconocida, se transforma en un fenómeno social, en una vibración que afecta familias, grupos, comunidades enteras. Steiner advertía que la vida espiritual nunca ocurre en aislamiento. La psique de cada individuo es un hilo dentro de un tejido mayor. Cuando un hilo se tensa demasiado, el tejido entero se deforma, y lo que comenzó como un susurro interno termina convirtiéndose en un viento oscuro que atraviesa hogares, relaciones y generaciones. Todo empieza de manera sutil. Una persona con la mente y el corazón desconectados comienza a irradiar tensión. Su voz cambia, su mirada pierde profundidad, sus gestos se vuelven más bruscos o más silenciosos de lo habitual. Nada parece dramático desde afuera, pero quienes conviven con ella sienten una alteración leve en la atmósfera. No saben explicarlo. Dicen que está diferente, que ya no es la misma, que se siente raro estar cerca. Esa incomodidad es el primer síntoma del contagio invisible. La sombra interior crea un campo alrededor del individuo. Un campo donde las emociones ajenas se distorsionan, donde los tonos de conversación cambian, donde los corazones sensibles perciben peligro antes de que algo concreto suceda. En familias emocionalmente unidas, este efecto se intensifica. La atención de uno se vuelve la atención de todos. Los silencios se vuelven más densos, las discusiones más frecuentes, la comunicación más frágil. Es como si la sombra usara a cada miembro para amplificar su presencia. Los antiguos hablaban de posesión colectiva, no como un fenómeno sobrenatural, sino como un estado en el que un grupo entero comienza a actuar desde el miedo de un solo integrante. De pronto, alguien siente la necesidad obsesiva de controlar todo, otro desarrolla una ansiedad constante. Un tercero se vuelve frío, distante, agotado. La sombra de uno se convierte en la sombra de muchos. En comunidades pequeñas, el fenómeno adopta otra forma. Empiezan rumores, tensiones inexplicables, malentendidos que crecen sin motivo. Las personas proyectan sus propios conflictos en los demás, como espejos rotos que devuelven imágenes distorsionadas. Steiner decía que la humanidad vive dentro de campos morales, y que cuando un corazón se fractura, ese campo pierde coherencia. La falta de coherencia se propaga como un temblor emocional que desordena la percepción colectiva. Lo que antes era armonía se vuelve sospecha. Lo que antes era colaboración se transforma en competencia silenciosa. Es un contagio emocional que nadie reconoce, pero que todos sienten. En la sociedad moderna esto ocurre a gran escala. Las redes sociales amplifican la sombra colectiva, transformando el miedo individual en pánico masivo, la inseguridad personal en hostilidad pública, la ansiedad privada en opinión viral. Miles de personas reaccionan emocionalmente a tensiones que no les pertenecen, absorbiendo cargas psicológicas que flotan como un humo oscuro sobre la conciencia global. Cada conflicto interno no resuelto contribuye a esa nube emocional que cubre ciudades enteras. Y cuanto más desconectadas están la mente y el corazón de una población, más fácilmente se manipula su percepción, más vulnerable se vuelve a narrativas engañosas, más se confunde sobre lo que es real.
En los grupos más cercanos, el contagio se manifiesta como una alineación inconsciente de comportamiento. Si una persona entra en una etapa de miedo profundo, los demás comienzan a sentir irritación, ansiedad o tristeza, sin entender por qué. Es como si todos respiraran el mismo aire emocional, un aire cargado de la vibración de la sombra. Las dinámicas familiares se desordenan, las conversaciones se llenan de tensión, el sueño colectivo se altera, todos sueñan más, todos duermen peor, todos sienten que algo se acerca, aunque no sepan qué es. Steiner explicaba que cuando un individuo se desconecta de su verdad interior, abre un espacio para influencias externas, pensamientos que no son suyos, emociones que no nacen en su corazón, impulsos que vienen de la sombra colectiva. Cuando suficientes individuos viven desconectados, la sociedad entera pierde su centro de gravedad espiritual. Esto se ve en el aumento de conflictos triviales, en la incapacidad de escuchar, en el crecimiento de la agresión silenciosa, ese tipo de violencia sutil que no deja marcas visibles, pero que destruye lentamente el alma de una comunidad. En los momentos más críticos, la expansión colectiva produce fenómenos más intensos. Grupos completos comienzan a repetir patrones oscuros, decisiones impulsivas, miedos irracionales, la sensación compartida de que algo va a salir mal. Es el mismo mecanismo que permite que una multitud entre en pánico sin razón o que un rumor sin fundamento destruya relaciones, reputaciones, vidas. El corazón humano funciona como una antena emocional. Cuando suficientes corazones vibran en desorden, la realidad compartida se deforma. Pero lo más peligroso ocurre cuando la sombra colectiva encuentra eco en un líder, un símbolo o una figura que canaliza la atención del grupo. Allí nace lo que Steiner llamaba campos de distorsión de la realidad, situaciones donde la verdad pierde fuerza, donde la lógica se debilita, donde la emoción domina completamente la percepción. Un solo corazón desconectado puede afectar a una familia. 100 pueden alterar una comunidad. Millones pueden torcer la historia. Y todo esto empieza igual que los fenómenos internos, con un susurro, un malestar, una vibración que se expande sin ser vista. La sombra individual busca compañía y cuando la encuentra, crece, respira, se fortalece. Lo que parecía un conflicto personal se convierte en un movimiento oscuro que viaja entre personas como un viento que nadie controla. Así funciona la expansión colectiva del desequilibrio. No golpea, se multiplica, no destruye rápido, de forma lento. No aparece afuera. Empieza siempre dentro de un solo corazón que dejó de escuchar su propia verdad. Cuando la mente y el corazón dejan de caminar juntos, el individuo queda expuesto como una casa sin puertas en medio de una tormenta. Todo entra, todo atraviesa, todo desequilibra. Por eso, las antiguas tradiciones espirituales insistían en la necesidad de un protocolo de protección, no como superstición, sino como estrategia de supervivencia interior. Steiner no hablaba de amuletos ni rituales vacíos. Hablaba de conservar la conciencia como único escudo real, una conciencia despierta, afilada, capaz de reconocer cuando la sombra interna o colectiva intenta tomar el control. Un individuo protegido no es aquel que no siente miedo, sino aquel que sabe qué hacer cuando el miedo llega. El primer paso del protocolo es simple y brutal: detenerse. Cuando la mente entra en espiral y el corazón envía señales caóticas, el mayor peligro es seguir actuando como si nada estuviera aconteciendo. En ese estado, cada palabra pronunciada sale distorsionada. Cada decisión se vuelve un golpe contra uno mismo. Por eso el primer acto de protección es la detención inmediata, un corte abrupto en el movimiento. Los antiguos lo llamaban el paso atrás. Steiner lo llamaría retirada estratégica. No es huida, es pausa consciente para evitar que la sombra avance. Si no paras, ella toma la delantera. El segundo paso es anclar el cuerpo. Cuando la psique se desordena, el cuerpo se convierte en la única referencia sólida. Respiración lenta, profunda, silenciosa. No para relajarse, sino para recuperar territorio interior. Cada respiración es un acto de reclamación. Aquí estoy, aquí permanezco, aquí recupero mi eje. En momentos de fractura emocional, 1 minuto de respiración consciente vale más que 1000 pensamientos confusos. El corazón empieza a estabilizar su ritmo y la sombra pierde fuerza porque su alimento principal es el caos. Sin caos, se debilita. El tercer paso es iluminar la mente, no con optimismo superficial, sino con atención feroz. Steiner decía que la conciencia es una lámpara que no ahuyenta el peligro, pero revela su forma. Cuando puedes ver lo que te ataca, ya no estás perdido. Por eso, en medio de un colapso interior, hay que observar los pensamientos como quien observa a un animal salvaje, sin acercarse demasiado, sin provocarlo, sin dejarse engañar por sus movimientos. La mente produce imágenes, voces, recuerdos y distorsiones, pero tú no eres ninguna de estas cosas. Tú eres quien observa. Esa separación consciente corta el avance de la sombra. El cuarto paso es el límite inmediato.
Cuando la sombra intenta infiltrarse en tus palabras, en tus decisiones o en tus relaciones, hay que trazar una frontera nítida. Eso puede implicar alejarse de una conversación, cancelar un encuentro, apagar un teléfono, evitar un ambiente emocionalmente contaminado. No es egoísmo, es defensa espiritual. En este estado, incluso un comentario trivial puede actuar como un detonante. Por eso, el límite es una muralla invisible construida desde la lucidez. Quien ignora sus límites abre puertas que después no consigue cerrar. El quinto paso es la purificación simbólica. No se trata de rituales mágicos, sino de actos que reorganizan el campo interno. Ordenar un espacio, limpiar una mesa, cambiar la posición de objetos, abrir una ventana. Todo esto altera la atmósfera psicológica. El entorno externo refleja el estado interno y transformarlo modifica la vibración emocional. En momentos de sombra intensa, el caos físico alimenta el caos mental y el orden externo ayuda a restablecer el orden interno. El sexto paso es enfrentar la verdad. No la verdad filosófica, sino la verdad emocional que o corazón ja coñece. Esa verdad suele ser incómoda. Reconocer un miedo, admitir una pérdida, aceptar una traición, asumir un deseo reprimido. Mientras esa verdad siga escondida, la sombra continuará creciendo. Cuando se la nombra, pierde poder. Steiner decía que la sombra no soporta la luz de una conciencia honesta. Ese acto, aunque doloroso, es el punto de inflexión donde el corazón recupera su fuerza. El séptimo paso es la retirada consciente. Esto no significa desaparecer, sino recoler energía para adentro, evitar debates, cortar estímulos, rechazar demandas externas. Quien atraviesa un proceso interno profundo necesita silencio, pero un silencio habitado, no pasivo, un silencio que sirve como escudo, como armadura. La mente se reorganiza cuando el ruido disminuye. El corazón se alinea cuando la respiración se vuelve un refugio, y la sombra retrocede cuando no encuentra brechas para entrar. El octavo paso es cultivar una presencia testigo. Significa mantener un mínimo de distancia entre tú y tus emociones, entre tú y tus pensamientos, como si dentro de ti surgiera un observador silencioso que permanece intacto mientras el resto se agita. Este observador es el verdadero centro espiritual. Cuando él está presente, ni la sombra ni el miedo pueden dominar. Es la conciencia despierta que Steiner consideraba la verdadera protección contra toda manipulación interna o externa. El noveno paso es el restablecimiento del vínculo entre mente y corazón. Sin este vínculo, ningún protocolo sirve. La respiración profunda sincroniza ambos ritmos. La introspección los alinea. El reconocimiento de la verdad los reconcilia. Y cuando vuelven a latir juntos, la sombra pierde su territorio. La mente deja de actuar sola. El corazón deja de sufrir aislado. Ambos se vuelven aliados. Y un individuo con mente y corazón unidos es prácticamente invulnerable a influencias internas o colectivas. El último paso es recordar quién eres, no en términos biográficos, sino en términos esenciales. Recordar que no eres tus miedos, no eres tus pensamientos oscuros, no eres tu sombra, eres la conciencia que los observa, eres el fuego que los ilumina, eres el silencio que sobrevive incluso cuando todo dentro de ti colapsa. Esa identidad espiritual es o escudo final, el núcleo que ninguna tormenta psicológica consigue destruir. Este protocolo no elimina o perigo, pero te entrega armas, te entrega lucidez, te entrega frontera. Porque, en última instancia, protegerse no es evitar la sombra, sino mantenerse de pie cuando ella llega, y ella siempre llega. Hay momentos en los que la mente y el corazón parecen detenerse al mismo tiempo, como si el mundo interior entrara en un estado de suspensión silenciosa. No es paz, no es alivio, es una quietud densa, casi inquietante, parecida a la calma que aparece antes de una revelación irreversible. Steiner decía que el verdadero entendimiento no nace del pensamiento ni del sentimiento por separado, sino del instante en que ambos se cruzan como dos corrientes oscuras del mismo río espiritual. Y ese cruce, cuando ocurre, no es suave, es un choque, una fractura luminosa, un eco que resuena en las profundidades del alma y obliga a ver lo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente bajo capas de ruido, miedo y distracción. En este punto final del viaje, ya no se trata de luchar contra la sombra ni de huir de ella. Se trata de comprender su naturaleza, de mirarla sin temblar, de aceptar que forma parte de ti tanto como las luces que intentas mostrar al mundo. La sombra no es un enemigo externo, no es un intruso. Es la parte de tu ser que cargó con todo lo que no quisiste sentir. La herida callada, la culpa enterrada, el deseo prohibido, el miedo silenciado. Ella creció en silencio porque tú la alimentaste con silencios. Y ahora, al llegar a este punto, exige su lugar, su reconocimiento, su nombre. La mente, después de haber sido desgarrada por pensamientos oscuros y distorsiones, finalmente se rinde. No una rendición de derrota, sino de humildad. Entiende que no puede controlar la totalidad de la experiencia humana,
que su lógica es limitada, que su visión es parcial, que su fuerza es frágil. Y en esa rendición nace un tipo distinto de claridad. Una claridad que no depende de argumentos, sino de presencia. La mente acepta que no es la dueña del alma, sino apenas una de sus herramientas, un intérprete, no un soberano. El corazón, por su parte, después de haber despertado con temblores, advertencias y visiones internas, finalmente encuentra su voz plena. No late con miedo, no late con caos, late con una sensación profunda de verdad. Una verdad que no necesita explicarse porque se siente como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento exacto en que la persona estuviera lista para soportar su peso. Ese latido se vuelve guía, brújula, fuego interno. El corazón piensa, y su pensamiento es una especie de luz suave que recorre cada rincón de la psique, revelando heridas, limpiando sombras, restaurando el equilibrio perdido. Pero la transformación real ocurre cuando mente y corazón se miran mutuamente sin desconfianza. Cuando cada uno reconoce la inteligencia del otro, cuando dejan de pelear, de competir, de exigirse dominio. En ese instante, surge algo que muchas tradiciones llamaban el tercer silencio, un estado en el que aparece una conciencia más profunda, una que no pertenece ni al pensamiento ni a la emoción, sino a la esencia espiritual que observa ambas dimensiones desde un plano superior. Esa conciencia es el verdadero yo, ese yo que nunca se quebró, nunca se confundió, nunca se desesperó, ese yo que estuvo observando toda la tormenta desde un punto intacto dentro de ti. Este es el eco final del viaje, descubrir que la sombra que temías era solo una parte desatendida de tu propio ser, que la mente que colapsaba solo necesitaba aprender a escuchar y que el corazón que ardía solo buscaba ser reconocido como tu órgano de visión interior. Cuando esa integración ocurre, algo cambia para siempre. No es iluminación repentina, no es un despertar glorioso, es una comprensión silenciosa, profunda, inevitable. Te das cuenta de que no estás dividido, nunca lo estuviste. Solo estabas fragmentado en la superficie. Y en ese momento, el mundo exterior también cambia, no porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo percibes desde una unidad interior que antes no existía. Lo que antes te hería ya no entra tan fácilmente. Lo que antes te confundía pierde fuerza. Lo que antes te perseguía desde dentro queda sin alimento. No significa que la sombra desaparezca. Ella permanece, observa, espía, respira, pero ya no manda, ya no gobierna. Se ha convertido en un recordatorio constante de tu profundidad, no en un verdugo. En esta etapa final aparece también una verdad inquietante. La mente puede mentir, la emoción puede engañar, pero la conciencia no se equivoca. Esa conciencia silenciosa, ese testigo interior, es el punto donde mente y corazón se reconcilian. Es el centro que sobrevive a todas las tormentas, y cuando lo encuentras, ya no puedes volver atrás. No puedes volver a la ignorancia. No puedes volver a la ceguera emocional. Has visto demasiado. Has sentido demasiado. Has descido al fondo de ti mismo y regresado con cicatrices que cuentan historias que nadie más sabrá. Finalmente, queda un eco que no deja de resonar, un eco que dice, la sombra no es el enemigo, sino el límite que debes atravesar. El corazón no es un órgano, sino un ojo. La mente no es una jaula, sino un puente. Y tú, en tu esencia más profunda, eres la conciencia que camina entre los tres, guiándolos, escuchándolos, sosteniéndolos. Ese eco se queda dentro de ti, como una advertencia y también como un consuelo. Una frase silenciosa que vibra en lo más hondo. Cuando la mente siente y el corazón piensa, la sombra deja de gobernar. Y tú, finalmente, despiertas.